¿Qué impacto cree que puede tener este libro en la dirección de empresas? El impacto que puede tener el libro es básicamente aportar una visión humanista a la dirección de empresas, que implica una práctica de la dirección mucho más humana, una concepción del trabajo y de la motivación en el trabajo que no se centra solo en los bienes materiales y en los bienes agradables, sino que además considera el bien que supone el trabajo en cuanto que me hace mejor ser humano, mejor persona y contribuye a que tenga más sentido lo que hago en la vida. Por tanto, la dimensión moral y espiritual están presentes en el enfoque humanista. Pero además, cuando empecé a pensar en este libro y decidí escribirlo, lo que me movía era aportar a la dirección de empresas el que no se enseñen cosas como las que vengo enseñando durante años, que me parece que son verdades a medias. Si enseñas las motivaciones con un enfoque en el que no hablas de amor en el trabajo y uno hace las cosas por amor al trabajo, pues no estás hablando de motivaciones. Creo que hemos de repensar el modo en que enseñamos las motivaciones. ¿Qué tiene que ver el amor con la motivación en las organizaciones? Porque dicho así puede sonar un poco idílico o utópico. Es verdad que hablar de amor y motivaciones puede sonar idílico o utópico, pero hablar de motivaciones y no hablar de amor no es hablar de motivaciones humanas. Le preguntas a cualquier persona, y esto lo explico en el capítulo 7 del libro, con alguna anécdota, qué es estar motivado en el trabajo y te dirán amar lo que haces. Estás motivado en el trabajo cuando amas tu trabajo. Por tanto, esto desde un punto de vista estrictamente filosófico implica que cuando trabajo busco el bien, que eso es amar. Amar es querer el bien. El problema es que no basta con querer el bien en general, realmente queremos recibir el bien, lograr el bien con nuestro trabajo, dar el bien a otras personas y devolver el bien. Esto es lo que intento explicar con el mapa que aparece en el libro. Precisamente nuestro trabajo consiste en crecer en lo que hacemos como personas y amar mientras lo hacemos. Una persona que trabaja así está motivada, no necesitamos motivaciones. En el libro habla de un mapa de las motivaciones humanas. ¿Por qué un mapa? Hablo de un mapa de las motivaciones humanas, no porque es algo que tuviera preconcebido cuando comencé a escribir el libro, sino porque a medida que iba describiendo las motivaciones me di cuenta que en un mapa lo que se está haciendo es describir territorios. Por tanto, el mapa de las motivaciones nos va a permitir describir nuestras motivaciones, todas las que hay, diagnosticar si son buenas o malas, porque existen unas coordenadas del mapa, el norte, el sur, el este y el oeste, y a partir de ahí decidir dónde queremos ir, si queremos cambiarlas o no, o mejorarlas o no. Por eso el libro, que iba a ser solo una descripción de motivaciones, ha terminado siendo la descripción, el mapa, pero además en los últimos capítulos hablo de la brújula y de la hoja de rutas para el mapa, de modo que ayude a quienes lean el libro a describir sus motivaciones, diagnosticarlas y decidir si la quieren cambiar. En definitiva, decidir si quieren estar más motivados en su trabajo, si quieren dar más sentido a su trabajo, encontrar más sentido a lo que hacen, que esto es en definitiva la motivación. ¿Qué tiene que ver el sentido del trabajo con las motivaciones humanas? Como explico en el libro, cuando trabajamos damos un sentido a nuestro trabajo. Todos damos un sentido a nuestro trabajo, de un modo consciente o inconsciente. Ese sentido puede ser entender nuestro trabajo como un puro empleo, puede ser verlo como una carrera para crecer, puede ser como una vocación profesional, incluso como una llamada más alta a cambiar el mundo. Esos distintos sentidos, detrás de cada uno de ellos hay unas motivaciones. El que ve su trabajo como puro trabajo, como puro empleo, busca recibir una motivación extrínseca material. El que lo ve como vocación busca recibir mucho más que el prestigio propio del de la carrera, mucho más que la satisfacción personal o la capacitación. Busca dar un servicio, servir a los demás, haciendo el bien y descubriendo la propia vocación, siendo mejor como ser humano. Y además, si quiere cambiar el mundo, pues una vocación más alta. Esos sentidos no se pueden desconectar de las motivaciones. Entonces, realmente, ¿quién da sentido a nuestro trabajo? El sentido a nuestro trabajo se lo damos nosotros mismos. Y esta es una cuestión clave en el libro y que me parece importantísimo para repensar las teorías de la motivación. Yo doy sentido a mi trabajo. No se lo da ni mi jefe, ni las tareas, ni las responsabilidades, ni los sistemas de incentivos. Se lo doy yo. Yo decido si quiero ir a trabajar porque quiero ganar dinero, puro trabajo, o porque quiero hacer carrera, o porque quiero responder a una vocación y servir a los demás y a la sociedad, o porque quiero cambiar el mundo. El sentido se lo doy yo. Al final, en nuestras vidas, cada uno busca un sentido a la vida. Y esto me sirve para subrayar que en el libro explico que las mismas motivaciones que aparecen en el trabajo son las que se dan en la vida.
Esta teoría es una teoría de las motivaciones humanas. Precisamente un tema clave que aparece en el libro también es si son las mismas las motivaciones las que nos mueven en el trabajo que las que nos mueven en la vida. Muchas veces el problema está ahí, que son distintas. Y esto genera esquizofrenia, problemas en el trabajo. ¿Es posible entonces encontrar un equilibrio entre trabajo, vida profesional y vida personal? ¿Y qué relación tiene esto con los sentidos del trabajo? Pues lo ideal en la vida de todo el mundo sería que hubiera un equilibrio entre nuestras motivaciones en la vida y nuestras motivaciones en el trabajo, el sentido que le damos a una cosa y a la otra. Desgraciadamente, muchas veces no ocurre. Y muchas de las crisis profesionales de gente que ya lleva tiempo trabajando, o incluso muchas de las dudas a la hora de elegir un trabajo entre la gente joven, es el que les mueve a trabajar unas motivaciones y en la vida otras. Lo ideal sería lograr ese equilibrio, y no es fácil. No es fácil y no existe la piedra filosofal. En el libro, con el mapa que presento, lo que intento es dar criterio para tomar esas decisiones y planteo que la solución está en la unidad de vida, en tener una única vida y en que lo que me mueve a hacer las cosas en el trabajo coincida con lo que me mueve en la vida. Y si descubro que no es lo mismo, intentar resolverlo. Esto es lo que realmente es una de las grandes aportaciones, me parece, que hace el libro. Ayudar a descubrir cómo tener el mismo sentido en el trabajo y en la vida y hacernos más felices.